todos en algún momento de nuestra vida. ¿A qué se imaginan que les voy a hablar? ¿De qué piensan? Algo que hemos pasado todos. Bueno, que hemos vivido. ¿Qué se imaginan? Miedo, bueno, ya les hablé del miedo también en algún momento. Sobre la enfermedad, ¿quién no se ha enfermado de aquí? ¿Quién, o bueno, más bien, ya más específico, hermanos, ¿a quién no le dio COVID? ¿Están seguros que no les dio o quizá fueron asintomáticos? Yo creo que sí les dio, hermanos. Yo creo que sí les dio, pero pues fueron asintomáticos quizá. O quizá pues no les dio. Y eso pues, qué bueno, hermanos, qué bueno. Muchos no se dieron cuenta que eran asintomáticos, hermanos, porque pues, no presentaban ningún síntoma. Y vamos a ver un poco esto, hermanos. Cómo cambia la enfermedad en alguien, de una manera pues a veces para bien, para mal, lo que a veces uno padece, ¿no, hermanos? Cuando uno está enfermo, cuando alguno pues se duele en el cuerpo, pues no es tan grato para cada uno de nosotros. Sin embargo, pues lo podemos evitar, hermanos, el enfermarnos. ¿Ustedes qué piensan? Es algo natural, siendo humanos, siendo sangre, carne, hermanos. Es algo normal, ¿no? No vamos a evitar, pero quizá podemos prever. ¿Ustedes qué piensan? Sí. Claro que sí, hermanos. ¿Podemos disminuir el impacto de una enfermedad? ¿Ustedes qué creen? Sí. También creo que sí, hermanos. Creo que sí podemos hacer eso. Y al paso de esta predicación, hermanos, pues vamos a ver algunos aspectos de los cuales también nos habla la palabra de nuestro Dios, haciendo alusión a esto. Yo recuerdo, hermanos, ¿hace cuántos años fue lo de COVID? Hace 4 años, ¿no? Ya más o menos. Sí. Recuerdo que en diciembre inició toda esta propagación y por ahí de abril, mayo, llegó aquí a México. Pues ya tiene algunos años, ¿no, hermanos? ¿Y siguen secuelas hoy en día? Sí. ¿Cómo cuáles? ¿Cuáles podemos ver? Pues gente que murió, ¿no, hermanos? Gente que tuvo esta enfermedad o este virus y pues no quedó igual, hermanos. Quedó dañada físicamente, ¿no? Y entre otras cosas, hermanos, que vino a generar esto. Y parte de lo que vino también a dejar, hermanos, pues fue, o lo que yo pude ver, fue exponer ciertas cosas en la iglesia. Recuerdo que en ese entonces, pues, mi familia y yo vivíamos en Toluca, hermanos, y teníamos o más bien nos congregábamos en una misión con un hermano ministro, que estábamos trabajando ahí en una misión, en una casa, hermanos, de un hermano. Vino COVID, pues obviamente los hermanos por los que íbamos principalmente ya eran ancianos, su familia pues también íbamos con ellos para predicarles. Y pues vino COVID, hermanos, y siguiendo las recomendaciones pues ya no asistimos, hermanos, porque ya nuestros hermanos eran ancianos. Y pues cada quien, hermanos, fue como de ya, ahora hay que congregarnos en casa, no hay que ir a la iglesia. Y aquí fue lo mismo, ¿no? Sí. Entiendo que también aquí fue lo mismo. Y cuando retornamos, hermanos, a regresar a los cultos, pues yo pude ver algo, hermanos. No todos regresaron. Muchos ya decidieron no ir. Muchos ocuparon el pretexto, hermanos, para ya no regresar a la iglesia. Y a veces me ponía a pensar, hermanos, pero ¿por qué? ¿Por qué sucedía esto? Pero pues era un filtro, ¿no, hermanos? Fue un filtro. Y al final, pues esto vino a exponer, pues quien realmente no querían, hermanos, pues estar en la iglesia. Y ocuparon eso como un pretexto, como una salida. O también, hermanos, quienes pues ya no se conectaban ni siquiera a los cultos virtuales, ¿no?
Hubo quienes se acercaron más, hermanos, a Dios. Hubo quienes tenían esas ansias, hermanos, de ya regresar a la iglesia, ¿no? De decir, es que pues en mi casa, pues sí, tenemos y recibimos aquí el culto y es también una bendición, pero pues no es lo mismo que estar en la iglesia. Como una enfermedad, hermanos, puede cambiar nuestro camino, nuestra percepción, hermanos, de lo que realmente queremos o buscamos delante de nuestro Dios. Por eso es que a veces, pues una enfermedad pues es natural, hermanos, ¿no? Todos hemos tenido gripa, tos, no sé, entre otras cosas, hermanos. Y yo creo que pasa por algo a veces la enfermedad, ¿no, hermanos? Aparte, quitando la parte de la naturaleza del hombre que siempre va a enfermar, yo creo que a veces la enfermedad nos llega por algo, hermanos. Yo creo que a veces se permite que la iglesia de Dios enferme. ¿Pero qué es la enfermedad, hermanos? ¿Qué es? Vamos a iniciar por ahí. ¿Qué es? ¿Qué entienden ustedes por enfermedad? ¿O cómo la catalogan? ¿Una enfermedad qué es? Cuando bajan nuestras defensas, ¿sí? ¿Qué más? ¿Qué más es la enfermedad? Se baja el ánimo, ¿no? También. Porque el cuerpo quiere estar en reposo, hermanos. ¿Qué más? Falta de salud. Ansiedad, falta de ausencia de salud, hermanos. ¿Qué más es la enfermedad? Fíjense que la definición, hermanos, de enfermedad se traduce como falta de firmeza, que era algo que decía mi hermana Rosa. Y viene del latín infirmitus, que es la pérdida, como decía mi hermana, de la salud. Vamos a Lucas en su capítulo 31, hermanos. Si alguien me quiere ayudar a leerlo, puede hacerlo, hermanos, solamente hágalo con fuerza, hermanos. Con fuerza y siendo claros en lo que dice. Lucas, capítulo 5, versículo 31. Desde el versículo 30, hermanos, para entender el contexto. Lucas, capítulo 5, versículo 30 y 31. ¿Alguien lo tiene o yo lo leo? Amén, hermano. Fuerte, hermanos, fuerte. Dice la palabra de nuestro Dios. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra sus discípulos, diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con los publicanos y pecadores? Y respondiendo Jesús les dijo: los que están sanos no necesitan médico, sino los que están enfermos. Amén. Exactamente, hermanos. Exactamente eso es lo que nos quiere decir nuestro Señor Jesús cuando convivía, hermanos. ¿Con quiénes? ¿Quiénes eran, hermanos, los publicanos? ¿Quiénes eran? ¿Los que seguían la ley de Dios? ¿Los que conocían la palabra de nuestro Dios? Eran personas totalmente ajenas, hermanos, al pueblo de Israel, ¿sí o no? Y dice, le decían y lo criticaban mucho los judíos, hermanos. Lo criticaban mucho los fariseos, los escribas. Y decían, es que tú, ¿por qué te mezclas con esa gente? ¿Qué tienes tú que convivir con ellos? ¿Cuál es la necesidad de ti? De poder contaminarte, porque ellos lo veían como una contaminación, hermanos. ¿Por qué te mezclas con esa gente? Ellos no habían entendido, hermanos, que esta gente tenía algo, y era una necesidad. Y les dice Jesús: yo no he venido con los sanos. Porque ellos, ¿qué necesitan, hermanos? Yo he venido con aquellos que están enfermos y que necesitan que sean sanados. Jesús, ¿qué tenía que sanar en alguien que tenía la vista? Jesús, ¿qué tenía que sanar en alguien que podía andar en sus dos piernas? Jesús, ¿qué tenía que sanar en aquel que no tenía lepra? Ellos tienen alguna necesidad o sufrimiento, hermanos. Y dice a Jesús: es que yo vine con aquellos que tienen necesidad, aquellos que necesitan un médico, porque nadie más se ha acercado a ellos para predicarles, para sanarles, para darles lo que ellos necesitan. Vino Jesús, hermanos, a los enfermos.
Isaías en su capítulo 53. Isaías en su capítulo 53, hermanos. ¿Usted se considera alguien que sea enfermo espiritualmente, hermano? No sé qué. ¿Sí? Piénselo, medítelo. Y ahorita regresamos a eso. Isaías 53, ¿ya lo tienen, hermanos? Dice el versículo número 4 y 5. Dice la palabra de nuestro Dios: ciertamente llevó en nuestras, ¿qué, hermanos? Y sufrió, ¿qué, hermanos? Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios, hermanos, y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido, hermanos, ¿por qué? Por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz, hermanos, sobre él. Y por su llaga fuimos nosotros, ¿qué, hermanos? ¿Entendemos el sacrificio de Jesús? ¿Sabemos por qué vino Él? Es que es una pregunta redundante, hermanos, pero realmente ¿quién hubiera soportado todo esto? ¿Cuánta gente, hermanos, hubiera soportado todo esto? Que fuera despreciado, hermanos, que fuera azotado por los demás. Por alguien, hermanos, que no conocía. Y dice que Jesús, con su sacrificio, hermanos, perdonó. Fue el cordero inmolado, hermanos, el sacrificio por el cual cada uno de nosotros fuimos limpiados y salvados, hermanos. Y desde ahí es donde se da una oportunidad tan grande, hermanos, para todo el mundo, que hoy en día, hermanos, cada persona, cada vida que nace con esa oportunidad. ¿Están de acuerdo? ¿A qué voy con esto, hermanos? Fuimos limpiados y fuimos sanados, ¿estamos de acuerdo? Y les voy a preguntar, no me respondan en voz alta, pero respóndanselo ustedes. ¿Uno puede volver a enfermar del mismo mal? ¿Uno puede volver a recaer en el mismo error? Uno puede ser ensuciado, hermanos, de lo mismo por lo cual se había ensuciado hace tiempo. Y yo creo que sí. Yo creo que sí, hermanos. Vamos a Juan en su capítulo 20. Juan capítulo 20. ¿Ya lo tienen? Juan capítulo 20, versículo número 24 y versículo número 25. Ustedes me dicen cuando lo tengan. Perfecto. Dice, pero Tomás, uno de los 12, que se dice el Dídimo, no estaba con ellos cuando, ¿quién fue, hermanos? Cuando Jesús vino. Dijeronle pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Y él les dijo: si no vieren sus manos la señal de qué, hermanos? De los clavos, y metiere mi dedo en dónde, hermanos? Mi mano, perdón, ¿en dónde? ¿Qué dijo, hermanos? No creeré. ¿Qué dijo? No creeré. Hermanos, ¿qué piensan de esto? ¿Qué piensan de Tomás? Díganme una palabra, hermanos, que defina esto. Incredulidad, ¿qué más? Falta de fe, ¿qué más? Yo le diría ceguedad, sordez, falta de memoria. ¿Cómo alguien, hermanos, que habitó, que convivió con Jesús, hermanos, después de todas las maravillas que vivió con Él,
después de todos los milagros, hermanos, aún así dudó de lo que Él les había dicho, que iba a resucitar. ¿Se dan cuenta? Como alguien, hermanos, que vio cómo se multiplicaban los panes, los peces, cómo se convertía, hermanos, el agua en vino, cómo curaba y levantaba a los muertos, hermanos, cómo sacaba y echaba fuera a los demonios, cómo alguien aún así podía dudar, hermanos, de que Jesús tenía el poder de resucitar y de manifestarse nuevamente con ellos. Y aún así, hermanos, la incredulidad que tenía este discípulo llegó a tal punto en donde decía: yo no voy a creer hasta que yo vea, hermanos, los hoyos que tiene en sus manos y yo pueda meter mi dedo ahí y pueda meter mi mano en su llaga que le hicieron. ¿Cómo puede llegar un hombre, hermanos, a ser tan incrédulo? Pero sí lo hay. Sí lo existió. Estaba enfermo, hermanos. ¿Él fue curado cuando murió Jesús? Claro que sí. Y decidió retornar y recaer, hermanos, en la enfermedad de la cual había sido limpiado. Segunda de Reyes, capítulo 6. Segunda de Reyes, capítulo 6. ¿Qué características tiene una enfermedad? ¿Cómo usted se da cuenta que está enfermo? El semblante. ¿Cómo? El semblante. El semblante cambia, sí. ¿Qué más? Hay malestares. ¿Qué más? ¿Qué más se da cuenta cómo se da cuenta usted que está enfermo o que se va a enfermar? Por los síntomas. Por los síntomas. Se presentan ciertos síntomas dependiendo de la enfermedad. ¿Qué más, hermanos? Hay mucho cansancio, no da hambre, y es cuando uno se empieza a dar cuenta, hermanos, pues es que me estoy sintiendo mal, y decimos siempre: creo que me voy a enfermar. Y pues después recae la enfermedad, hermanos. ¿Usted está tranquilo cuando le da una tos o una gripa? ¿Por qué no? ¿Hay cura para eso? Sí. ¿Y por qué está intranquilo entonces? Por los síntomas Malestares. Entonces está incómodo por los malestares, pero se siente tranquilo de que va a recuperar su salud. Sí. Entonces sí está tranquilo. Pero no está cómodo, ¿no? ¿Y la incomodidad es buena, hermanos? No. Yo creo que sí. El ser incómodo a veces es bueno, hermanos. Porque la incomodidad es la que nos hace salir de donde estamos, o nos hace buscar salir de donde estamos, ¿no? ¿Se han visto esos caracoles de mar, los chiquititos, que van cambiando, hermanos, de qué? Conforme van creciendo, ¿de qué van cambiando? ¿De qué? De su conchita, ¿no? Se utilizan chiquititos, hermanos. Y van creciendo, hermanos, y obviamente pues el caparazón crece, ¿no? Ellos lo dejan, hermanos, y buscan uno nuevo porque les crea una incomodidad a ellos, porque ya no caben ahí. Pero ellos, ¿por qué cambian, hermanos? Porque el caparazón que tienen es su protección. Ellos son tan frágiles, hermanos, y buscan esta protección. Conforme van creciendo tienen que buscar porque les empieza a incomodar. Y ya no caben ahí, hermanos, y quedan expuestos y tienen que buscar aún más. A veces la incomodidad, hermanos, es buena. Nos hace crecer. Nos hace darnos cuenta, hermanos, que necesitamos algo diferente a lo que estamos haciendo. Y eso es con la enfermedad. Cuando está enfermo, está incómodo, ¿y qué busca hacer, hermanos?
quedarse en su cama solamente acostado. ¿Qué es lo que hacemos? Buscamos algo para... Buscamos un medicamento, ¿no, hermanos? Para quitarnos ese malestar porque no nos sentimos bien así. ¿O quién le gusta estar incómodo, enfermo? Yo creo que a nadie, hermanos. Buscamos inmediatamente cómo sentirnos bien. Y eso es parte de lo que nosotros necesitamos ver y entender, hermanos, con una enfermedad. ¿Qué nos ocasiona? ¿Qué nos hace buscar la enfermedad? Ayuda. Nos hace buscar ayuda. ¿Ya tienen Segunda de Reyes? Dice, capítulo 6, versículo número 17. Lloró Eliseo y díjote, voy a leer desde el 16. Y él le dijo, no hayas miedo, porque más son que hermanos los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo, ruégote, oh Jehová, que abras ¿qué? Sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del mozo y miró, y aquí que el monte estaba lleno de ¿qué, hermanos? Y carros de fuego alrededor. ¿De quiénes? De ellos. ¿Qué tenía el mozo, hermanos? ¿Qué podemos definir que tenía? ¿Ceguedad? Podía ver, hermanos, pero no podía ver. ¿Cómo es eso? Podía ver, pero no podía ver, hermanos. ¿Estaba ciego este mozo? Carnalmente no, hermanos. Pero espiritualmente estaba ciego, hermanos. Y esa ceguedad cuando llega a veces a nuestra vida, hermanos, ¿qué nos hace? ¿Qué nos ocasiona a nosotros mismos? Miedo. Un miedo. ¿Qué un miedo, hermanos? Si no lo sabemos controlar, puede sobrepasar nuestra fe. Y es ahí el peligro. Recuerda el caso de Pedro cuando empezó a caminar sobre la mar. Decías que su fe era grande, hermanos. La fe de Pedro era tan grande, hermanos, que lo hizo romper las leyes de la física y pudo él, hermanos, caminar por fe sobre la mar. Pero empezó a ver cómo la tempestad del mar, hermanos, era a su alrededor y le dio ¿qué? Miedo. El miedo sobrepasó entonces su fe y se empezó a ahogar. Y le dijo Jesús, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste si ya lo estabas haciendo? El mozo, hermanos, con Eliseo, él tenía miedo, hermanos, porque había un ejército que los había rodeado. Y Eliseo con toda tranquilidad dijo, es que tú no sabes, que no alcanzas a ver, que todo lo que has vivido no te ha enseñado, que Dios ha sido con nosotros, que Dios está con nosotros como grande gigante, hermanos, como un poderoso. Y no toda la historia del pueblo de Israel te ha enseñado que Dios está con los que aman. Y que si Dios no lo permite, hermanos, no nos va a suceder nada. Y es cuando ora Eliseo y le pide a Dios que abra los ojos de este mozo para que pudiera ver. No lo sé, hermanos, pero yo creo que Eliseo no tuvo la necesidad de pedir oración para que él pudiera ver, porque él creía. La ceguedad a veces no nos hace ver, hermanos, que Dios está con nosotros y que debemos aprender a confiar más en quién, en Dios. A veces la falta de fe, la angustia, el temor, el miedo nos hace tener una ceguera, hermanos, espiritual. Y por ende, hermanos, eso va a debilitar nuestra fe. ¿Cuántas veces, hermanos, nos hemos dado cuenta de los errores que tenemos? O de las cosas buenas que poseemos como hijo de Dios. Yo creo que de las cosas buenas, pues las podemos ver. Y también de nuestros errores también los podemos ver nosotros, hermanos. Cuando nosotros decidimos decir, es que yo no tengo nada que cambiar, es que yo no tengo nada que mejorar, es que eso que me dijeron, yo estoy seguro que no es así. Puede que estemos teniendo, hermanos, una ceguedad
espiritual. ¿No? Y no queremos ver, hermanos. Por alguna u otra razón no queremos verlo, porque nos duele el orgullo, porque es difícil para nosotros el reconocer nuestros propios errores. Pero hagamos lo que hizo Eliseo, hermanos, y pidámosle a Dios: abre mis ojos para darme cuenta, y que yo lo pueda cambiar. Y la realidad a veces, hermanos, es dolorosa, es incómoda, pero es necesaria, hermanos, para dejar de padecer la ceguedad y poder ir sobre el camino, hermanos, que estableció nuestro Señor Jesús, pero viendo. Si no podemos ver, hermanos, ¿cómo vamos a poder llegar al punto en el que decía Pablo: yo tengo vista, hermanos, ¿en dónde? En el blanco. Si somos ciegos, hermanos, no sabemos por dónde. ¿O sí? Porque el camino en el que debemos de andar es hacia la perfección. Y esa perfección, hermanos, debe de ir, al menos con el sentido espiritual de la vista, bien clara, hermanos. ¿A usted qué cree? Jeremías, capítulo 6. Jeremías 6. ¿Ya lo tienen, hermanos? Versículo número 10. Dice: ¿a quién tengo que hablar y amonestar? Decía: ¿quién, hermanos? Dios. Dios decía, hermanos: ¿a quién tengo que hablar y amonestar para que qué? Para que oigan. He aquí que sus orejas son, hermanos, incircuncisas, y no puede escuchar. He aquí que la palabra de Jehová les es cosa, hermanos, ¿y qué más? Y no la aman. ¿Quién parece soberbio, hermanos? ¿Quién parece soberbio? Y es que el hermano ya va varias veces que predica sobre esto. Es que ya me aburrió el mismo tema que vemos en la escuela sabática. Es que ya he escuchado varias veces que se quejan de mí o de mi esposa, de mis padres, de mis hijos. Ya estoy harto de escuchar las predicaciones que se dan los sábados, porque solamente es para, no sé, regañarnos, hermanos, para buscar, solamente nos dicen lo mal de lo que estamos. ¿Y por qué no nos dicen lo bueno? Es que ya estoy cansado de esas cosas, ya no quiero escuchar, hermanos. Y decía, no recuerdo si Malaquías dice: es que yo nada más quiero, dime a mí palabras halagüeñas. No me digas a mí los errores que yo tengo. Dime a mí lo bonito, lo que estoy haciendo bien, porque eso es lo que me agrada escuchar. Ya me cansé de escuchar lo malo nada más. ¿Quién parece sordera, hermanos? ¿Quién prefiere a veces salirse cuando va a predicar a alguien? ¿Quién prefiere salirse para no escuchar la predicación o la escuela? Porque nos aburre, porque nos cansa, porque me duermo, porque me da sueño, porque no me interesa. Eso es sordera, hermanos. Y dice nuestro Señor Jesucristo, y le decía al pueblo, hermanos, parte del juicio que hacía que nuestro Dios dice: corrígete, Jerusalén, porque no se aparte mi alma de ti, porque no se torne desierta, tierra no habitada. Así dijo Jehová de los ejércitos, versículo 9: del todo rebuscarán como David el resto de Israel. Torna tu mano como el vendimiador a los cestos. ¿A quién tengo que hablar y amonestar para que oigan? ¿Qué tengo que hacer yo para que el pueblo de Israel entienda que necesita escuchar la palabra de nuestro Dios para cambiar? Para que yo les diga qué es lo que necesitamos mejorar, para que yo pueda estar cerca de ustedes. Porque Dios, hermanos, no puede habitar con el mundo, ni puede habitar en las tinieblas, hermanos, ni puede habitar en el pecado. Es necesario escuchar, hermanos. ¿A usted
usted le ha dado infección en el oído a alguien? ¿A quién le ha dado? ¿Y qué se siente? ¿Qué se siente cuando tiene una infección en el oído? ¿Cómo? Incómodo y inseguro, hermano, porque estamos no oír nada. Es doloroso, hermanos. Es punzante el dolor que tenemos, hermanos. Y a veces duele, hermanos. Inclusive los oídos agudos nos lastiman, hermanos. Y preferimos a veces resguardarnos y mejor no oír. Pero a veces es necesario, hermanos, que nos hagan una limpieza de oídos y que duela. Pero porque sabemos que después vamos a aprender a oír. O vamos a volver a escuchar. ¿Usted cree que una persona que se quedó sorda por algo no valora el sonido, hermanos? No desearía retornar, hermanos, si es que me gustaría volver a escuchar. Igual una persona ciega, hermanos, que se queda ciega. ¿No cree que valora en estos, a futuro lo que en algún momento tuvo? Y nosotros que podemos oír, no queremos oír, hermanos. Hay otra enfermedad, hermanos, que es una de las principales causas de muerte a nivel mundial. ¿Cuál se imagina que es? A ver, hablando de ese contexto que estamos teniendo en este tema, ¿cuál creen que es? La espiritualidad. No, enfermedad mortal a nivel mundial. Una de las principales. Está entre las 5, hermanos. Cáncer, diabetes, Aparte. infartos también. Diabetes. ¿Cuál? La depresión. Una enfermedad degenerativa, hermanos, que se da hace años. Es una verdad triste, una enfermedad triste. Triste no tanto para la persona que lo padece, sino para las personas que conviven con esa persona que lo padece. ¿Saben por qué? Porque no lo reconocen. Porque cada vez van perdiendo la memoria, hermanos. Y cada vez se va olvidando más de quiénes son las personas que lo rodean. Y de repente tienen momentos de lucidez. Y que recuerdan por un minuto, por instantes, por segundos a las personas, hermanos. Y esto, algunos videos en donde la persona que está con la persona que tiene Alzheimer, pues se pone aún más feliz, hermanos, porque logra reconocerla. Y tiene esos momentos de lucidez y conviven y se dicen. Y después pues vuelve, hermanos, a perder la memoria. Yo no pensaba, hermanos, que el Alzheimer fuera una de las 5 enfermedades que causan muerte a nivel mundial. Quiere decir, hermanos, que gran cantidad de gente padece esta enfermedad. Pero ¿cuál es el problema de esto, hermanos? No solamente afecta la pérdida de memoria, ¿sí? ¿Qué más afecta? ¿O por qué causa muerte, hermanos? ¿El perder la memoria nos causa muerte? Se olvidan de las vidas. ¿Qué más, hermanos? El cuerpo que se va olvidando de las mismas funciones, ¿no? Y ese es el problema cuando se pone crítico, hermanos, cuando el cuerpo ya no sabe cómo funciona, ya no sabe qué hacer, hermanos, ya no sabe las funciones que tiene que hacer cada órgano, hermanos, entonces el cuerpo va muriendo poco a poco. Y yo me ponía a pensar, hermanos, en esta enfermedad y digo, ¿cuántas veces no nos hemos olvidado de todo lo que ha hecho nuestro Dios en nuestra vida? ¿Cuántas veces, hermanos, no hemos olvidado la vez que Dios nos libró de algún accidente? ¿Cuántas veces no nos hemos olvidado de las veces que Dios quizá nos libró de una enfermedad, hermanos? ¿Cuántas veces no nos hemos olvidado de las cosas que ha hecho Dios en nuestra vida, de todas las cosas buenas que nos ha dado, hermanos? Y van quedando en el olvido, hermanos. ¿No es así? Pero ¿qué tal si recordamos, hermanos, la vez que Dios nos reprendió grandemente? Y yo recuerdo mucho el pasaje de Deuteronomio cuando dice, es que tú tienes que pasar de generación en generación las maravillas de nuestro Dios. Los mandamientos debes tú de recordarle a tus hijos.
cuando se acuesten, cuando se levanten, cuando anden en el camino. Y es para que hagan memoria, hermanos, de quién es su Padre, quién es aquel que lo levanta, quién es aquel que le permitió volver a llegar a su hogar, quién es aquel que le sustenta la vida, quién es aquel que le da las fuerzas para andar, hermanos, quién es aquel que le permite tener todavía a su padre, a su madre, a sus hijos. Es bueno traer a memoria todo ello, hermanos. ¿Quién en la semana practica esto? ¿Quién le recuerda a su hijo, a su hija, a su esposo, a su esposa? ¿Quién le recuerda, hermanos, a su padre, a su madre? Oye, ¿recuerdas cuando Dios nos bendijo ese día grandemente? No he podido olvidar ese día. Y sigo hasta hoy agradecido por eso que me dan. Oye, ¿recuerdas cuando Dios hizo esto por nosotros? Y es malo recordar, hermanos, ¿nos afecta en algo recordar? Al contrario, hermanos, y ahorita les voy a preguntar algo, hermanos. Eso es un hábito que debemos de generar como iglesia de Dios. Y es algo que quizá podemos fomentar en nuestra vida a diario. Cuando nos acostemos, hermanos, antes de dormir, recordar qué hizo Dios en este día por nosotros. Y yo estoy seguro, hermanos, que va a tener una lista tan grande que a veces no va a poder recordar todo lo que hizo Dios en su vida. O a veces, hermanos, pasa desapercibido tantas cosas que hace Dios que no nos damos cuenta, hermanos. Piense, hermanos, un momento, el más feliz que tengan. ¿Cuál sería? No me lo diga, piénselo. ¿Cuál es el momento más feliz que usted ha tenido durante toda su vida? Ayer yo le preguntaba eso a mi esposa en la noche. Y coincidíamos en el día, hermanos, coincidíamos en el día. Es que el momento fue, pues, hermano, yo creo que uno de los más, porque son muchos, hermanos. Yo sé que son varios, muchos. ¿Ustedes han hecho esa pregunta? ¿Cuál es el momento más feliz que tengo en mi vida? Piensen. ¿Cuál es el momento, otra pregunta, que le gustaría recordar toda su vida? ¿Y en esos hermanos ha estado Dios o no? Sí, hermanos. Y lo seguiré estando, hermanos. Lo seguiré estando. No se olvide de lo que Dios instituyó. No se olvide de los mandamientos. No se olvide de sus bendiciones. No se olvide de sus correcciones. No se olvide de los consejos que le dan. No se olvide de lo que da a su vida a diario. Jamás háganlo, hermanos. Jamás lo hagan. Porque gracias a todas estas cosas, hermanos, nosotros hoy estamos aquí. ¿No? O le reconoce o no le reconoce a Dios que está aquí. Claro, hermanos, gracias a Dios que hoy tiene la oportunidad de estar aquí. Y si tiene la oportunidad de estar allá afuera, hermanos, también es gracias a Dios. Pero no crea que eso es algo bueno. El que Dios le permita, hermanos, estar afuera hoy en sábado, no estando aquí, es una bendición. Pero una bendición que está desaprovechando, hermanos. Salmo 106. Salmo 106, hermanos. ¿Cómo vamos? ¿Bien? O ya tienen sueño, hermanos. Ya va a cortarle aquí. Salmo 106, ya lo tienen, hermanos. Versículo 13 en adelante dice: apresuráronse, olvidáronse de sus obras y no esperaron, hermanos, en su consejo, y desearon con ansia en el desierto, y tentaron a quién, hermanos, y engañaron a Dios en la soledad, y Él les dio lo que le pidieron, mas envió flaqueza en sus almas. Tomaron después celo contra Moisés en el campo y contra Aarón en el santo de Jehová. Y abrióse la tierra y tragó a Datán, y cubrió la compañía de Abiram, y encendióse el fuego en su junta.
La llama quemó los impíos, hicieron becerro en Horeb y encorváronse en un vaciadizo. Así troncaron su gloria por la imagen de un buey que como hierba olvidaron al Dios de su salud que había hecho grandezas en Egipto, maravillas en la tierra de Cham, cosas formidables sobre el mar Bermejo. Amén. Qué claro ejemplo, hermanos, tenemos del Alzheimer con el pueblo de Israel. Ellos vieron, hermanos, cómo todas las plagas caían sobre el pueblo egipcio. Ninguna plaga tocó a Israel. Cómo la sangre, hermanos, habitaba en los ríos de ellos, pero el agua de ellos no estaba contaminada. Cómo se morían, hermanos, sus ganados. Cómo caían plagas, hermanos, en sus vidas. Cómo caía fuego, hermanos, del cielo destruyendo Egipto. Y jamás, hermanos, tocó ninguno de ellos. Cómo morían los primogénitos, hermanos, desde los animales, desde todas las familias, hermanos. Y ese llanto encubrió a todo Egipto, a tal punto que los dejaron salir. Y que en el desierto, hermanos, se les haya olvidado. Y que en el desierto, hermanos, hayan tentado a Dios, nuestro Dios, anhelando, pidiendo, hermanos, ojalá estuviésemos en Egipto, porque allá teníamos carne, allá teníamos un lugar donde dormir. Como a veces se nos olvida lo cruel que es la vida con nosotros estando allá afuera. Y no valoramos, hermanos, lo que Dios nos ha dado aquí. Y que llega al punto, hermanos, en que preferimos cambiar la bendición de nuestro Dios por otra cosa. Y que preferimos, hermanos, estar allá afuera, disfrutando otras cosas porque creemos que nos da más satisfacción y quizá carnalmente, hermanos, la tiene. Y quizá carnalmente logramos más, hermanos, carnalmente, materialmente, allá afuera los sábados que aquí. Pero esa es una visión, hermanos, demasiado carnal, porque lo espiritual, hermanos, tiene aún muchísimo mayor peso que lo material. ¿O no lo cree así? Y nos olvidamos, hermanos, de que Dios nos solventa de todo. Y seguimos allá afuera, como el pueblo de Israel, anhelando, porque pensamos que ya afuera, hermanos, lo tenemos todo. Y no sabemos, hermanos, valorar que un día dentro, hermanos, de los atrios de Jehová vale mucho más que 1000 días fuera de aquí. El Alzheimer se empieza a presentar poco a poco con la pérdida de memoria. ¿Qué recomiendan, hermanos, para esta enfermedad? Bueno, para poner a trabajar el cerebro, hermanos, la memoria. Ejercicios, ¿no? De memoria, ejercicios mentales que nos hagan pensar, que nos hagan recordar. Recuerden, hermanos, todas las cosas que Dios hace en nuestra vida a diario. Cuando se levante, hermanos, dé gracias a Dios por la vida. Cuando regrese a su casa, dé gracias a Dios porque ya está en su casa. Porque todas las cosas que se mueven afuera, hermanos, son para que nosotros estemos bien. Y créanlo así, hermanos. ¿Cómo le va a dar? ¿Por qué Dios permite que los demás tengan vida? Y siéntase especial por ello, hermanos, porque los mueve. Para que nosotros tengamos cómo salir y regresar de nuestro hogar. Los mueve a ellos también, hermanos, para que nosotros tengamos el alimento en nuestro hogar. ¿No es así? Créase especial, hermanos, porque lo es. Y Dios así mueve todo para nosotros. Voy a avanzar, hermanos, un poco más rápido porque ya voy en tiempo. Y quiero tocar una última parte, hermanos. Les mencionaba en la parte del inicio, ¿quién tuvo, o quién sí sabe que fue asintomático, hermanos? Bueno, ¿quién más? ¿Conocieron a alguien asintomático? Sí.
Inclusive, hermanos, después en algún momento cuando generamos las defensas, después de los que tuvimos COVID, pues generamos las defensas y ya la parte de los síntomas se vuelve muy pequeña, hermanos. Y esta parte, hermanos, de ser asintomáticos es un peligro muy grande, hermanos. Muy grande. ¿Por qué? Porque vamos contaminando, hermanos, a todos los que están con nosotros. Y lo peor, hermanos, es que no sabemos nosotros que estamos enfermos. Yo creo que lo voy a llamar así, hermanos, que no es lo correcto, hermanos. No es lo correcto hablando como la parte técnica, quizá de una enfermedad. Pero la peor enfermedad, hermanos, es ser asintomático, hablando espiritualmente. Porque no nos damos cuenta, hermanos, que estamos enfermos. Porque no nos damos cuenta, hermanos, que nuestro cuerpo está mal. Porque no nos damos cuenta, hermanos, que estamos contaminados. Y quizás nosotros somos los que estamos contaminando a los demás, hermanos. Y quizás nosotros somos los que hacemos parte, hermanos, en crear un mal pensamiento en alguien más. Un mal sentimiento, hermanos. Yo creo que eso es lo peor que puede padecer el Hijo de Dios. El no darse cuenta. Porque cree que no tiene alguna enfermedad. Porque cree que está perfectamente en su camino. ¿Cómo podemos darnos cuenta, hermanos, de alguien que es asintomático? ¿Cómo? ¿Cómo se da cuenta que es asintomático? ¿Cómo mi hermano Asael, que dijo que era asintomático, cómo se dio cuenta, hermano? Tenía como una ligera gripa, un poquito de congestión. Y yo dije, como iba para Lázaro y estaban mis papás allá, me preocupaba que se contagiaran. Dije, como hacer la prueba para ver si tengo, y si tuve. ¿Qué es lo que hizo mi hermano? Díganlo, hermanos. Una prueba. Una prueba, hermanos. Se hizo una prueba, hermanos, para validar si él tenía o no la enfermedad. ¿Qué necesitamos hacer, hermanos, nosotros para darnos cuenta si estamos enfermos o no? Un examen. Una prueba. ¿Quién de nosotros, hermanos, constantemente se hace esos análisis hablando espiritualmente? ¿Quién? Yo, por ejemplo, apenas en mi trabajo hubo una campaña de salud y pues yo dije, no, pues tengo que aprovechar para ver si tengo algo. Pero fíjense, es cuando llega a nosotros, hermanos, porque a veces de nosotros no sale porque creemos que estamos bien. ¿Y qué creen que tengo? Nada. Tan mal me ven, hermanos. No tiene enfermedad. Pero me hice la de sangre, la que te saca sangre. Tienen glucosa, triglicéridos, colesterol y ya, ¿no? Creo que estaba bien. Bueno, glucosa y triglicéridos, bien. Bien. Y en colesterol, hermanos, ¿qué creen? Elevado. Estoy elevado. Y yo sentí algunos síntomas, hermanos, que digo, estos no son normales. Por eso es que decidí hacerme esa prueba, hermanos. Y ya cuando veo la realidad, hermanos, ¿saben qué? Sí tengo algo. ¿Y saben qué, hermanos? Necesito cambiar mis hábitos alimenticios. Eso es lo que conlleva, hermanos, el realizarnos exámenes constantes. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer constantemente en nuestra vida, hermanos. Y decía, hermanos, en 2 de Corintios 13:5, ya para ir finalizando, creo que ustedes ya lo saben, hermanos. Examinaos a vosotros mismos si estáis enfermos o en fe. Probaos a vosotros mismos. ¿No os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? Si ya no sois reprobados. Y es lo que nos insta, hermanos, el apóstol Pablo, es
que constantemente, hermanos, nos examinemos. Que constantemente, hermanos, nos probemos. Y decía nuestro Señor Jesucristo, ¿tú quieres seguirme? Toma entonces tu cruz. Pruébate a ti mismo. Ve si estás bien. Y ninguno es perfecto, hermanos, y lo decía nuestro Señor Jesucristo. Pero ya se nos había dicho, hermanos, nosotros que tenemos una capacidad, ser ¿qué? Perfectibles. Y si estamos mal, hermanos, podemos ser mejores. Y si tenemos alguna enfermedad espiritual, hermanos, podemos curarla. Y si estamos enfermos o vemos que estamos teniendo algún síntoma malo, es que un mal pensamiento, es que un mal sentimiento, hermanos, es que estoy teniendo enojo por algo. ¿No creen que es un síntoma, hermanos, que debemos de poner atención en ello y no esperar a que la enfermedad nos invada más en el cuerpo, hermanos, sino atenderla en el momento? Por nuestra salud espiritual. Por eso, hermanos. Pruébese cada uno a sí mismo. Examinémonos constantemente. Háganlo por su bien, por el de su familia, por la parte espiritual que necesitamos mejorar, trabajar, crecer. Una enfermedad, ¿qué tan dolorosa es, hermanos, después de tantos años? Y a veces lo triste, ¿saben qué es? Que nos acostumbramos al dolor. Y eso no debe de pasar en el pueblo. No debemos acostumbrarnos a convivir con una enfermedad. Porque tenemos la cura con nuestro Señor Jesucristo. ¿No es así? Vamos todos al Salmo 139 ya para finalizar, hermanos. Disculpen que me extendí un poquito. Si lo encuentran, hermanos, el Salmo 139 se pone de pie, por favor. Salmo 139, versículo. ¿Ya tienen Salmo 139? Faltan algunos. Voy a esperar que los tengamos todos. Salmo 139, versículo 23 y versículo 24, hermanos. Todos juntos vamos a darle lectura a estos dos versículos. Y dice la palabra de nuestro Dios: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y reconoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Amén. Y guíame en el camino eterno. Pídale esto a Dios, hermanos. Pídale a Dios que nos examine. Pídale a Dios que conozca y reconozca nuestro corazón, hermanos. Pídale a Dios que si ve camino en nosotros de perversidad o de error, que si ve que estamos enfermos, hermanos, Él sea nuestra cura y nos guíe en el camino correcto.